Hoy vamos a estar hablando puntualmente de la presión, qué es la presión, cómo interviene el coaching deportivo, y para cerrar, algo fundamental es compartir, si bien acaban de recibir también contenido, sabemos que hay muchos y muchas que ya estuvieron consultando, de que tienen intereses y ganas en seguir profundizando, así que después les compartimos sobre el final del encuentro el último ítem que dice martes 4 de octubre. Así que dicho esto, vamos a empezar acá a vernos un poco la cara, que somos un montón, así después también sacamos un screen de pantalla, lo subimos después a las redes, que eso también funciona, si nos dejan, si no nos dejan no lo hacemos. Pero la primera pregunta, que acá para romper un poco el hielo, pregunta retórica, es ¿qué significa la presión? Casi a modo de empezar a romper el hielo de, ok, ¿qué es la presión? Para hablar de la presión necesitamos definirla. Vamos a definir, entonces, ok, ¿qué dice, por ejemplo, estemos o no de acuerdo? Pero si agarramos Wikipedia o la Real Academia Española o la Asociación de Letras y de Letrólogos Argentinos o de alguna academia latinoamericana, porque hay asociaciones de letras de los distintos países, vamos a encontrar frases como, primero, que viene del latín. Casi todas las palabras, casi todas vienen o del latín o del griego o del arameo antiguo. Bueno, esta palabra viene del latín y significa acción y efecto de comprimir. No dice mucho. Ahora pasemos un poquito más. ¿Qué más puede traer la parte de la presión? Sensación. Sensación que no es lo mismo que emoción. Acá viene un punto. La emoción es eso que se dispara en 125 milisegundos. La sensación es la razón interpretando lo que me está pasando, ¿no? Como conceptos como para empezar a diferenciar. Vamos a explicarlo. Sensación físico y emocional que nos nubla el sentido y la capacidad de concentración. Dicho de otra forma, si estoy yo sintiéndome presionado, si yo me siento presionado, ahora vamos a ver algunas diferencias más, ahí vamos. Si yo me siento presionado, pensemos en los distintos deportes, pensemos en los distintos escenarios que se nos venga a la mente, no solamente también deportivo, porque las herramientas que traemos acá de lo que trae el deporte pueden ser extrapoladas a otros ámbitos y a otros dominios, es un efecto que nubla mi capacidad de concentrarme. Por lo tanto, si lo bajo al mundo terrenal, lo bajamos bien a lo terrenal, si yo me siento presionado, va a ser difícil que pueda pensar de forma tal que si o diferente que si estuviese, por ejemplo, entusiasmado, o si estuviese concentrado, o si estuviese alegre, o si estuviese creyendo que mis competencias deportivas son muy, muy buenas. Bueno, bienvenidos ahí los que se fueron sumando. Entonces, pasando a términos bien del coaching deportivo es, si yo tengo una performance como deportista, no yo, digo yo en primera persona, tengo bajas competencias deportivas, así que me corro ahí de la primera persona, el singular, salvo algún deporte que no haya practicado, no sé, como algún deporte que todavía no haya practicado, diga, tenés buenas competencias. Pero si yo tengo una performance, recordamos el encuentro anterior, si no lo vuelvo a explicar, performance es cómo me va a mí como deportista, en tanto Diego como deportista. Ok, esa es mi performance. Mi comportamiento es cómo yo después me comporté. Cómo yo después me comporté. Por ejemplo, juega la selección argentina. Vamos con el fútbol, que es trending topic, porque estamos a 50 y pico de días del Mundial, masculino, y figuritas y álbum, así que podemos seguir con eso. Yo como jugador de fútbol, rindo de una determinada manera, Diego en tanto Diego, y me siento presionado, esa presión vamos a llamarla interferencia. Esa forma que hace que a mí no me deje pensar y estar concentrado para el partido, para el entrenamiento, post partido, post entrenamiento, va a aumentar, dependiendo la cantidad de presión, va a aumentar mis interferencias. Interferencias, y acá lo volvemos a traer, mentales. Y cuando pensamos en interferencias mentales, pensamos en limitantes racionales, limitantes emocionales, todo aquello que yo pienso, aquello que me hace sentir, que hace que yo no pueda rendir como si estuviese bajo otros estadios emocionales o racionales. Esa es la presión desde este aspecto. Ahora, quiero diferenciar algo y me parece importante. No es lo mismo un contexto de presión que sentirse presionado. Yo me puedo sentir presionado, y ahí viene la diferencia, por ejemplo, con el clima emocional que pueden haber en los distintos espacios. Yo puedo estar en un clima, trabajando para una empresa, en un clima
jugando la final del Mundial, en un clima, jugando el descenso, en un clima, sabiendo que es la última vez que voy a practicar deporte. Decimos todos los escenarios, me estoy a punto de retirarme, o lo que fuese, y ser un contexto que me lleva a sentir presión, pero yo no sentirla. Ese es un primer punto. Puedo estar en un contexto de presión sin sentir presión. Por ejemplo, tendremos que definirlo, pero un contexto de presión podría ser el Mundial de Fútbol masculino. Por ejemplo, para los jugadores de la selección argentina, donde tienen que ganar y por lo menos pasar la primera ronda. Mínimo. Para los jugadores pueden no sentirse presionados. Y si no se sienten presionados, no afectaría cómo ellos están y no mermaría su conducta como jugadores y jugadoras. Okay. Entonces, puedo estar en un contexto y no sentir presión, o puedo estar presionado y no estar en un contexto de presión. Por lo tanto, acá vamos a hablar de la subjetividad de cada uno de los deportistas, que está relacionado con cómo cada uno de los deportistas está pensando lo que está pensando en el momento en el que ocurre el hecho. Las sensaciones vienen dadas por los que estamos pensando, bien de la inteligencia emocional constructivista, para desarrollarlo, y ya traigo libros para leer, si les gusta leer, para profundizar sobre estos temas, lo desarrollan muy bien dos autores. Uno es Stanislav Bachrach, que es biólogo argentino, que profundiza el tema del constructivismo emocional, y la segunda es una antropóloga que habla de las emociones culturales, que es Tiffany Watt-Smith, que hace todo un desarrollo para contradecir la idea de las emociones universales básicas. Dos autores, como para tenerlo en cuenta, interesantes, Tiffany Watt-Smith, Emociones Culturales, escriben eso en Google y les va a salir seguro el libro. Es muy caro, el libro de Stanislav Bachrach, que es biólogo argentino, es todavía más accesible. Todos los libros de él hablan sobre emociones, ese puntualmente tiene un desarrollo sobre una mirada constructivista. Entonces, dicho de otra forma, es el deportista, la deportista, se sienten como se sienten de acuerdo a cómo están pensando en el momento. Esto es para hacer un resumen de lo que sería la parte emocional. Porque si tuviésemos que hacer una ecuación de las emociones, sería emociones, dos puntos, hechos, experiencias pasadas, más contextos, más áreas interoceptivas, que son áreas encargadas de poder dirimir la intensidad de lo que estamos sintiendo y el placer o el displacer. Para poder explicarlo mejor yo estoy triste después de un partido por cómo estoy pensando ese partido. Porque yo puedo estar triste y Mara puede estar tranquila y Soledad puede estar feliz. ¿Por qué hay distintas emociones en cada uno de los momentos de acuerdo a cómo cada uno piensa? Y esto viene a colación con lo que es la parte de la presión. Ahora, ok, esto es muy teórico, pasquémoslo a lo práctico, que eso es lo interesante. Yo voy a patear un penal y cómo hago para trabajar la presión, o trabajo con deportistas, cómo trabajo la presión. Lo primero y fundamental es que cada uno de los conceptos que nosotros pensamos como interferencias son multicausales. ¿Qué significa multicausal? Significa que puede haber un montón de causas que lleve a que yo me sienta presionado o presionada. Primer punto. Yo me puedo sentir presionado porque vino mi familia a verme, y voy a tener un ejemplo que me hace mucho sentido, porque además lo trabajé. Soy tenista, y de repente me empiezo a sentir presionado porque mi familia quiere que yo sea, bueno, el tenis es un poco más complicado, fútbol, masculino, femenino, mi familia me viene a ver y sabe que yo soy la salvación de la familia, económica, y no solo sabe eso, sino que además yo estoy pensando como tal. Me siento presionada porque de repente perdí la concentración. Recordemos que la presión es una pérdida, nos lleva a una pérdida de concentración, por lo tanto, dejo de prestar atención en lo que está sucediendo, dejo de prestar atención, es muy claro lo que puede llegar a suceder si soy arquero de fútbol y viene la pelota hacia mi área, o si soy tenista y es 1 contra 1, o si soy jugador de pádel, o si hago, y se ve muy claro, por ejemplo, en salto con garrocha, lanzamiento de jabalina. ¿Por qué? Porque el deportista, por ejemplo, en el lanzamiento de jabalina, en salto con garrocha, repite lo mismo que lo que entrenó. Si hay mucha diferencia entre el rendimiento en el entrenamiento y el rendimiento en el deporte, por ejemplo, en salto con garrocha, hay una gran interferencia, porque es la repetición. No es lo mismo el hockey, el fútbol, etc. Ahora, dije multicausal, pueden haber un montón de causas que lleven a mermar justamente la performance. El objetivo nuestro es trabajar sabiendo varios puntos. Uno, es muy probable que todo lo que nosotros pensamos
todo lo que nosotros estamos pensando no tiene por qué ser el detonante que nos lleva a aumentar las interferencias, teniendo en cuenta varias cosas. Uno, nosotros somos seres emocionales, y después vamos razonando, a ver, ¿será esto, no será esto? El segundo punto, que estamos llenos de sesgos y de ruidos que nos llevan a creer ciertas cosas, y no por eso significa que sean así en la medida que nosotros estemos creyendo en eso. ¿No? Para traer un punto más acá este desarrollo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Acompañar a los deportistas para bajar esas interferencias y que la performance sea mejor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta que hay varios componentes en la presión que hacen que tenemos que observar para ver cómo menguamos alguno de esos puntos. Muchos y varios componentes. Y acá vuelvo a compartir diapositivas. Tenis, Juan, creo que Juan, excelente, siempre traigo lo mismo. Padres separados, me vinieron a ver, miré al costado, y eso me lleva a no estar concentrado. De vuelta, la presión que aumenta, no contexto de presión, la presión que yo siento en ese momento es que yo no esté acá. Y eso también va a estar relacionado con otro concepto que lo trabaja mucho, que es los distintos niveles de foco. Los distintos niveles de foco son los distintos niveles de concentración que yo tengo que tener en los distintos escenarios. Cuando yo estoy descansando, porque hay rotación en un punto de tenis, no puedo estar en el foco 1 como si estuviese jugando, tengo que bajar un poco. Y así lo mismo, en cada uno de los deportes. No es lo mismo si soy suplente, así soy titular, no puedo estar con un nivel de excitación muy alto si soy suplente. O si soy arquero y la pelota está en el área contraria, no puedo estar con un nivel muy alto de excitación porque me lleva a cierto desgaste mental, cierto estrés, y ese desgaste mental y ese estrés, ahora vamos a ver, pero termina resumiéndose en cierto apagón sensorial. El apagón sensorial, ahora lo vamos a profundizar, pero es un cuerpo dispuesto y preparado para ciertas acciones, pero no para otras. Dicho de otra forma, es difícil que yo como jugadora de vóley, después de haber tenido un partido, me ponga a dibujar y las líneas las haga de forma muy clara. ¿Por qué? Porque hay cierta pérdida de lo que son las capacidades motrices. Y eso está bien, está mal, es lo que hace el cuerpo. Es imposible tejer después de haber corrido durante 25 minutos en la cinta. Bueno, me voy a pinchar. Y eso también está mal, es lo que sucede fisiológicamente con el cuerpo, con la respiración, con la sangre, con las pulsaciones por minuto. Todo esto sirve, primero a nivel teórico, segundo para saber que nuestro cuerpo se prepara para acciones distintas, tercero, ver los componentes para ver cómo vamos trabajando, para ver de qué forma podemos dar mayor desarrollo al deportista. Algunos se trabajan, otros son más teóricos e impacta mejor para el acompañamiento. Y ahora otro punto, hay algunos que también nos permite tener mejores observaciones. Ahora lo vamos a ver si llegamos, si no lo vamos a dejar como lo que se viene y a profundizar seguramente en la especialización o en alguna otra masterclass. Vamos a ver. Algunos son observaciones. Yo como coach deportivo lo que trabajo son con observaciones. Esto es fundamental. No solo trabajo en una conversación. A veces, digo, pasándolo al mundo práctico. Acá es fundamental pasar el coaching deportivo al mundo práctico. Como dije en el encuentro pasado, hay un montón de cosas ahora que se empiezan a decir del coaching deportivo. Lo importante es saber cómo yo después, cuando tengo un deportista profesional de 33 años que acaba de fallecer el padre, ¿cómo hago para acompañarlo de forma efectiva? Bueno, tengo que tener una conversación mayéutica, ontológica. No tengo que tenerla. La pregunta es, dado ese deportista en un deporte colectivo, y lo que le sucede, salud Mati, que, ahí, perdón, justo estaba mirando, ¿cómo lo acompaña de forma efectiva? Bueno, a lo mejor hay deportistas que, por ejemplo, piden que quieren hacer catarsis. Quieren hacer catarsis y ya eso baja la intensidad. Pensemos en nosotros. A veces de repente tengo a mi pareja enfrente, hago catarsis de lo que me está pasando y ya liberé en ese momento, liberé toda la presión que sentía, hice una respiración, bajé un poco la intensidad. Perfecto, bueno. Todo depende del deportista, depende de la edad, depende del deporte, depende de un montón de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estos son aspectos generales, como la presión, que después tenemos que ir viendo cómo lo trabajamos de forma efectiva con un adolescente de 16 años que practica rugby, o una adolescente que practica fútbol profesional y está en primera división, o un jugador profesional. Es distinto. Esta es la teoría, después tenemos que bajarlo a lo práctico, porque no es lo mismo tampoco pensar en un deportista que tiene 33 años y que, por ejemplo, doy ejemplos concretos sin dar los nombres,
de deportistas con los que estoy trabajando. Un deportista que siente presión porque en 2 años se le termina la carrera y despilfarró toda la plata. Y entonces ese despilfarro de plata lo lleva a estar muy presionado, necesita ser titular para aumentar los ingresos y no está siendo el titular, y esa falta de concentración hace que pierda dinero, hace además que no sea titular y hace que sea suplente, y ahí empieza toda una, título siempre que digo, una espiral descendiente negativa del deportista, que lo lleva a, ok, estímulo, cómo pienso, o mejor dicho, cómo me siento es como pienso, ¿no? Si me siento frustrado, pienso frustrado, si me siento frustrado y sigo pensando, a lo mejor no solo estoy frustrado, estoy triste, de la frustración y de la tristeza se desarrolla otro pensamiento seguramente bastante displacentero, y así hasta que cada vez los recursos y las fortalezas son menos. Ese es el punto. Para eso traemos los temas, después hay que bajarlos a cada uno de los deportistas, teniendo en cuenta que hay distintos deportes, y sumándole herramientas que, como por ejemplo la observación, que a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, teniendo en cuenta la administración del aprendizaje, que ahora vamos a ver, o el comportamiento, o cómo se conversan, acompañarlo de manera efectiva. Estos son los aspectos. Todos estos aspectos no tienen por qué ser lineales, ¿no? Son aspectos que pueden aumentar la presión. Ahora, vamos a empezar a hablar por el primero, es la ansiedad. Hay muchos puntos para pensar sobre la ansiedad. Primero, si lo tenemos que definir rápidamente, es, por un lado, ahora voy a hacer el análisis macro, que me parece importante, por un lado es el exceso, si tenemos que definirlo rápido, es exceso de futuro. Estoy ansioso cuando tengo demasiados pensamientos sobre el futuro y no sobre el presente. Listo, clarísimo. Si yo estoy pensando en si pierdo el próximo partido y si me da mal, y si no ganamos, todo eso me lleva a sofocarme, y esa sofocación me lleva a pensar en el futuro, no en el presente. Y así lo podemos pensar en cómo eso aumenta las interferencias y baja directamente la performance. Ahí creo que es muy claro en que si estoy pensando en el partido de acá a 13, de acá a 3 partidos, si no en el siguiente, o de acá a 3 encuentros, si no en el siguiente, seguramente, y esto no solamente pasa con la presión, sino puede pasar con un exceso de confianza, con una baja confianza. Por eso hay que ver cuál es el punto para poder ajustar de manera efectiva. Entonces, ok, presión, ansiedad. Dividí la ansiedad en 2 aspectos. Uno que podemos trabajar nosotros, y otro, yo trabajo con un plantel donde me acompaña una psicóloga, entonces acá hay diferencias. Hay un aspecto que puedo trabajar, otro aspecto que no. Hay una ansiedad momento y una ansiedad estado. Momento es en un escenario, es acá en un lugar particular. Por ejemplo, en este torneo, practicando este deporte. En el próximo encuentro. Ok, la palabra lo dice, en un lugar que yo puedo hacer foco, y acá, cada vez que pienso en vóley, porque hay malos tratos, porque se comunican mal con nosotros, en los entrenadores, porque los dirigentes nos hablan mal, concreto, lo estoy diciendo, y no estoy trayendo ejemplos tirados de los pelos, no ejemplos concretos, sin dar nombre de con quién trabajé o con quién no, ahí está, ahí hay un punto. Y después tenemos la ansiedad-estado, que es un nivel generalizado, que no responde a un espacio. Bueno, yo puedo estar ansioso en esta clase, además estoy ansioso en el trabajo, además estoy ansioso cada vez que hablo con mi familia, y eso responde no a un espacio temporal, sino algo que responde a un estado en el cual me estoy encontrando más allá de mi práctica deportiva. ¿Está relacionado con eso? Ok, te recomiendo otro tipo de acompañamiento. Si no está relacionado con eso, podemos trabajarlo. Ok, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? A nivel macro, hay un mayor aumento de niveles de ansiedad en la sociedad, así como para traerlo. ¿Y por qué se debe esto? Y también, teniendo en cuenta esto, también nos puede ayudar, por ejemplo, a mejorar el acompañamiento en algunos deportistas, en algunos ámbitos, dependiendo de la formación, o si yo estoy trabajando con primera división es una cosa, si estoy trabajando con quinta división es otra, y también tener estos recursos, si yo soy parte del cuerpo técnico, se lo informo al entrenador y tomamos otras decisiones para generar otro clima. ¿Por qué hay mayores niveles de ansiedad? Porque en el momento en que nosotros recibimos estímulos, sabe que nosotros nos estimulamos por diversas cosas. Estímulos es esta clase, es el teléfono cuando recibimos notificaciones, es Spotify, Netflix, HBO o lo que fuese, recibimos ciertos estímulos.
esa cantidad de hiperconexión o de hiperestimulación hace que nosotros segreguemos y liberemos ciertos químicos, por ejemplo, la dopamina. Un químico, ¿no? Nosotros tenemos neuronas, las neuronas se comunican por neurotransmisores, esos neurotransmisores liberan cierto lenguaje, que son distintos químicos que se comunican, que nos llevan a prepararnos o a buscar cosas. Entonces, en un resumen, pero para explicarlo. Entonces, ok, al estar hiperestimulados, WhatsApp constantemente, Instagram constantemente, y por eso les recomiendo, si pueden hacerlo, buscar estrategias entre ustedes para bajar al máximo la conexión con el teléfono, lo mejor. Pueden bajarlo, ¿por qué? Porque mientras estoy con el teléfono me llegan notificaciones de Instagram, de Facebook, de WhatsApp y de un montón de cosas, y eso hace que yo libere cierta cantidad de químicos. Ahora lo explico como si voy al gimnasio. Si yo empiezo a ir al gimnasio y hago bíceps y levanto 20, una mancuerna de 20 kilos, dentro de 2 meses, esos 20 kilos va a ser como si no estuviese levantando más o menos nada, ¿no? Voy a hacer una burrada. Pero llego a un nivel de homeostasis que es un nivel donde, ok, ahora puedo levantar 30. Antes no podía, ahora 30. Entonces voy exigiéndome más. Lo mismo va a pasar con este químico que nosotros estamos liberando demasiado por estar hiperconectados. En el momento que nosotros liberamos de más, en el momento que liberamos de más, cada vez empezamos a buscar más, a buscar más, a buscar más, a buscar más, porque el punto de equilibrio cada vez es más alto. Y esa búsqueda de la novedad, por ejemplo, buscando esta hiperconexión, nos lleva a aumento de los niveles de ansiedad. Esto responde un poco, y traigo este punto para poder observarlo, de cómo podemos trabajar, teniendo en cuenta estos puntos, por ejemplo, en áreas formativas. Si alguno acompaña áreas formativas, acá tenemos una explicación de por qué es importante tener en cuenta esto. Ahora, agrego algo más y ahora freno a ver cómo venimos. Dije, no creo que lleguemos a ver todos los factores que hacen que estemos presionados, vamos a traer algunos que me parecen los más importantes. Dijimos ansiedad momento. Si hay ansiedad momento, ¿cuál es el punto que lleva la ansiedad momento? ¿Con qué está vinculado? Vamos por partes, antes había dicho exceso de futuro, pero el momento está vinculado con la escena. Y yo estoy pensando en el futuro, en relación a esta escena, por ejemplo, al próximo partido o a la próxima competición. ¿Por qué? Porque tengo una sensación de que puedo llegar a fracasar. ¿Por qué voy a pensar, voy a tener un exceso de futuro? Por ejemplo, me faltan 10 días para jugar la competición, y entonces empiezo a pensar, ¿en qué puedo pensar? ¿Cómo va a desarrollarse mi rival? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Y qué pasa si fracaso? Y ese fracaso, esa relación con el fracaso, la vamos a mencionar como un miedo escénico. Ese miedo escénico está relacionado con miedo en la escena. ¿Y qué significaba miedo para poder bajarlo todavía más claro? Y ahí es donde, al tener en cuenta cuáles son los elementos, podemos trabajar de forma más eficiente. ¿Qué significaba el miedo en términos de reconstrucción lingüística? Es la interpretación que yo tengo entre los recursos y la interpretación que yo tengo con la amenaza. Si la interpretación entre los recursos y la amenaza es más grande la amenaza que los recursos, ahí es donde sucede el miedo. Y ese miedo en ese momento en particular. Ahora, ese miedo particular que está relacionado con la ansiedad me hace pensar con el miedo a fracasar. Y ese miedo a fracasar me lleva a otro punto, además de trabajar en los recursos, equilibrar los recursos con la amenaza para que mengüe la presión, para que baje el miedo, para que si baja el miedo te juega con miedo pero con coraje, o en vez de miedo 8 tenga miedo 4, y estamos trabajando con los recursos. ¿De qué forma? ¿Qué recursos se pueden trabajar? Bueno, cada uno elija tener o desarrollar. Para eso necesito hacer algo muy claro, que es tener un diagnóstico eficiente antes de salir a trabajar y decir, esto es igual a esto. No es una ciencia exacta el coaching deportivo, no es que si alguien tiene ansiedad, entonces yo tengo que hacer esto. Esto lo vuelvo a traer, lo repetí en la clase anterior, cuando trabajamos con personas no hay ciencia exacta. No es que si alguien tiene miedo escénico, entonces de esta forma voy a trabajar. Pero si, por ejemplo, tengo un deportista que sí tiene presión, entonces ahí lo que hago, teniendo en cuenta, puedo trabajar, por ejemplo, con una visualización,
con una disociación que propone la programación neurolingüística muy claro entre cómo yo me veo ahí diferenciándome de ese escenario para bajar los niveles, generando una conversación ontológica. Vamos a encontrar distintas herramientas que nos permitan ver cómo trabajar de forma eficiente. Lo primero que tengo que tener en cuenta igual es miedo al fracaso. Y si tengo miedo a fracasar, es muy probablemente que la forma en que yo tenga de pensar es evitar el fracaso. Y yo creo que voy a fracasar, lo que voy a tratar es evitar el fracaso. Y si trato de evitar el fracaso, parte de mi situación mental va a estar relacionado con evitar la situación. Evitar la situación, dependiendo del deporte, pueden ser etiquetas como no erres, no falles, no te equivoques, no podemos perder, y ahí viene dependiendo, si me lo estoy diciendo a mí, además se lo puedo decir a otro, y además de decírselo a otro, si es un deporte colectivo, puede llevar a aumentar otros problemas, porque si yo le digo no podemos perder y soy el técnico o soy el capitán, no estoy teniendo una comunicación asertiva, y esa comunicación que no está siendo asertiva me lleva a tener imágenes a partir de las palabras. Dicho de otra forma, explico qué significa imágenes a partir de palabras, es, si yo pienso, pueden escribirlo, a ver si funciona, digo una palabra, dígame qué, puede ser la primera, la segunda, la tercera, ¿qué palabra se me viene a la mente, o se les viene a la mente si yo digo la palabra vómito? Listo, me lo imaginé, ya está, ya se imaginaron el vómito, es muy probable que se le haya venido más o menos la palabra asco. Perfecto, ahí está Mara, al mismo tiempo, asco, asco, soledad, listo. 2 personas, 3, que ya dijimos asco. Si no era asco, puede ser palabras como hijo o hija adolescente, alcohol, dolores de panza, lo que fuese, pero más o menos estaba la palabra asco. Esto es un ejemplo de cómo una imagen mental de una palabra me lleva a otra palabra. Yo pienso en asco, pienso en vómito y así sucesivamente. Si yo pienso en no errar como palabra, no erres como palabra que me digo a mí mismo, estoy pensando en palabras que están relacionadas con no erres. Y esas palabras que están relacionadas con no erres, se me viene y acompaña una emocionalidad que está relacionada con cómo es mi disposición frente a ese deporte. Ahora, esto, ¿cómo se trabaja? Y lo primero que yo tengo que hacer es observar el campo de juego. Entonces, yo me paro, por ejemplo, cosas con las cuales yo hago en algunos deportes. Voy al entrenamiento, escucho la comunicación. Voy a trabajar con el videoanalista, entonces escucho cómo se comunica el videoanalista con los o las jugadoras, o el cuerpo técnico con los y las jugadoras. Pero para eso tengo que entrenar la escucha, tengo que tener en cuenta que estas palabras pueden ser sutiles y que pueden aumentar la mala comunicación con los deportistas. ¿Por qué mala? Porque además evitar la situación lo que llevas a pensar en la situación. No, vamos a suponer, no quiero pensar más en Diego Lerner, lo odio. Bueno, estoy pensando en Diego. Quiero dejar de pensar en el Mundial del 2018 que pensé que salíamos campeones. Estoy pensando en ese Mundial. Y pensar en la figura, pues decíamos, en esa imagen del Mundial, me lleva a emociones, me lleva a sostener esa comunicación y me lleva a tratar de evitar esa situación que además la estoy trayendo. Por lo tanto, tengo que escuchar cómo la comunicación, para en todo caso, ver cómo puedo ir ajustando con distintas teclas, a lo mejor sea a partir del técnico, que está generando mucha presión, aunque los deportistas se sientan presionados, porque el contexto no tiene por qué vincularse con el deportista. No pienses en un elefante blanco, ahí va. Bueno, no tiene por qué estar vinculado, pero sí puedo ajustar para que los estímulos externos, los refuerzos de los deportistas, no sean negativos y sean positivos. El refuerzo es la inyección externa de los deportistas. Y aviso algo, los refuerzos negativos y positivos impactan muchísimo en todos los deportistas. La verdad que tratamos de trabajar con deportistas para que observen en ellos, pero todos los refuerzos impactan. El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Para eso tengo que saber cómo aplicarlo de forma efectiva para, en todo caso, que tengan un subidón de confianza, por ejemplo, o bajar la confianza porque están con mucha confianza. Les aumenta el estrés. Entonces, evitar la situación que está relacionada con evitar la situación. Lo trabajo, primero es escucharlo y después es ver
cómo hago el ajuste. Y a lo mejor es acompañando una conversación, lo que sea. Acá hay otro punto, ok. Vamos, dijimos, evitar la situación, estamos pensando en miedo en la escena. Y hay otro punto. Voy a compartir una diapositiva y la leemos juntos como para agregar otro aporte más. Que tienen como motivación primaria evitar la angustia y los resultados desfavorables, sufren mayores niveles de ansiedad y estrés, ya sea como individuos o como equipos. Si yo trato de evitar la angustia, mientras más trato de evitar la angustia, como más la sostengo, porque más la trato de evitar, más altos son los niveles de ansiedad, más la trato de evitar, más estoy pensando, y mientras más alejado encima esté de el desarrollo de la competencia, vamos a suponer que faltan 10 días para, 7 días para, o 5 meses, hay que ver cuál es el deporte, más alto es el estrés, más alto es el nivel de ansiedad. Y si el nivel de ansiedad es más alto, la presión es más alta. Y si la presión es más alta, ¿cuán concentrado voy a estar en los próximos 6 meses? ¿Cuán concentrado voy a estar en los 4 meses siguientes? Ahora, acá hay algo también importante, vuelvo a mencionarlo, lo habíamos mencionado en el encuentro anterior, pero me parece importante seguir trayendo, es, bueno, ¿y qué pasa si estoy con un equipo que siente presión? Está, si siente presión y se desarrolló, o el individuo, ya está, no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es, posterior a ese partido, si perdieron, si les fue muy mal, y después es tomar medidas preventivas. Es como, no necesito, yo no tengo hijos, pero no necesito que mi hijo tenga un coma alcohólico para acompañarlo, para que entienda qué pasa si se toma 10 botellas de whisky seguidas. Doy un ejemplo hiperbólico. Pero bueno, puedo tomar medidas de prevención, ¿cómo? Conversando. Esa es otra tarea. Genero herramientas para traer a través de espacios lúdicos las medidas de prevención que sean importantes para que estén preparados para esas situaciones. No necesito que el equipo tenga un nivel altísimo de presión para, a partir de ahora trabajamos. Bueno, para eso también tengo que entender en qué momento de la temporada entro y cómo puedo acompañar con objetivos, con valores, en todo caso con medidas preventivas que lleven a un aumento de la presión. Ahora, si entré ahora y estoy diagnosticándolo ahora, el diagnóstico es, ¿qué es lo que sucede? A partir de lo que veo que sucede, establezco objetivos de trabajo. Y acá digo algo, para los que me conocen, el objetivo de trabajo, primero el diagnóstico que tiene que ver con herramientas que yo tengo para poder mirar, observar, escuchar, punto. La observación es, estoy ahí, me presento. El diagnóstico mío no puede ser lo que el dirigente me dijo que yo tengo que hacer. Ese es el diagnóstico del dirigente. Es como ir a mi dentista y decirle a mi dentista, sacame la caries. No, mi dentista me va a decir, pará, ¿cómo sabes que tenés una caries? La que sabe soy yo. Acá es lo mismo. El que sabe es el que tiene las herramientas. No estoy hablando de soberbia, porque nos podemos confundir, igual que mi dentista, que pensó que era la muela de juicio, me la tenía que sacar, me derivó con otro profesional que sabía más. Ok, perfecto, genial. Tenemos distintas observaciones también. No todos observamos lo mismo, perfecto. Ahora, el diagnóstico lo hacemos nosotros en base a las herramientas. Y después el diagnóstico establezco objetivos que dependan de mí. Yo no puedo establecer un objetivo que sea bajarle la presión a los deportistas. Bajarle la presión a los deportistas primero no es un objetivo. ¿Qué significa eso? En todo caso, puedo generar encuentros grupales e individuales que ayuden a gestionar la presión. El encuentro depende de mí, gestionar el encuentro depende de mí, sí. Que bajen la presión depende de ellos y de ellas, o de él o de ella. Que los deportistas entiendan cómo funcionan las emociones, no, eso no depende. Entiendan, que el otro entienda algo, eso no depende. Y ahora sí, brindar esos espacios, generar las conversaciones, generar las sesiones para acompañarlo, para que entiendan que el miedo no es algo malo. Perfecto, eso sí depende de mí. Ok. Entonces, depende de mí la estructura que yo voy teniendo. También se tendrá la presión en contextos controlados, ok, Eduardo, excelente, genial. Gracias ahí por mencionarlo. Y también hay otro punto con esto que trae, perdón, con esto que trae Eduardo, es generar un entrenamiento casi símil, lo pienso en términos de visualización, generar entrenamientos con la misma situación en la que los deportistas se tengan que después entrenar. Dicho de otra forma, es como nuestro cerebro no puede dirimir si es real o fantasioso, y los deportistas, si nosotros le propiciamos los escenarios y se creen los que están entrenando, podremos desarrollar la competencia para que empiecen a entrenar bajo presión sin entrar en contextos deportivos de presión. Está muy claro. Si ellos creen, por ejemplo,
Y no tiene por qué además ser algo deportivo, puede ser algo lúdico, donde además podamos observar un montón de otras cosas bajo los contextos de presión. A lo mejor no lo teníamos diagnosticado en un principio y eso nos sirve como otra herramienta para después trabajar. Segundo, y creo que casi... acá voy a dejar otro tema para agregar, la diferencia en el lenguaje. Y acá el lenguaje también vamos a ver que hay una gran diferencia en el lenguaje que nos va a servir no solo por un tema de la presión, sino por un tema de aprendizaje, por un tema de acompañamiento, por varios aspectos. O sea que un aspecto que puede disparar presión también puede disparar un montón de componentes que aumenten las distintas interferencias. Entonces, ¿cómo pasa un lenguaje no asertivo, no funcional a mirar al arco, poner la espalda derecha, dar 3 pasos para atrás? Bueno, esto parece casi muy metódico, pero no hay otra forma. No es una cuestión naif, es una cuestión de ser preciso en lo que yo quiero mencionar. No revolee la pelota versus parar la pelota y tocarla siempre a tu jugador más cercano. Punto. No hables más con el juez, desde la cancha hablas con tus compañeros. En vez de traerle a la mente al deportista lo que no tiene que hacer, le traigo lo que sí tiene que hacer para no estar... Además, son milisegundos de toma de decisiones. Y esos milisegundos de toma de decisiones además están relacionados con que el deportista, en verdad todas las personas, seamos deportistas o no, tomamos la decisión segundos antes de ejecutarla. Segundos antes. Por lo tanto, una vez que ya ejecuto la decisión, ya está, ya la ejecuté. Y si además eso viene, ya fue pensada antes. O sea que si yo le digo algo a un deportista, ya segundos antes ya la tomó la decisión. No la tomamos en el mismo instante en el que yo muevo el hombro para golpear con la raqueta. Por eso también se entrena la visualización, se entrenan varias técnicas y varias áreas del cerebro, como el automatismo, la toma de decisiones. Hay un montón de áreas para entrenar eso. Pero en el mismo momento nadie toma la decisión. Segundos antes ya la tomó el cerebro, y ya mi cerebro dijo, hace este gesto. Esto se trabaja después en distintos escenarios, por lo tanto la recomendación es buscar comunicación asertiva para que la comunicación nos lleve a pensar en lo que tenemos que pensar que nos va a servir y no en lo que no nos va a servir, que termina aumentando la interferencia. Nos queda pendiente porque estamos cerca del final de la hora, la emoción también es previa, Javier, ahí agrego, todo lo que es emoción se disparó antes que la razón. Yo puedo, a partir de un olfato, tener un recuerdo emocional y después me doy cuenta, esto me hace acordar que es lo que yo creo, y en todo caso aparece la razón, y yo creo que soy racional y que estoy entendiendo por qué esa emoción es emoción. Sin embargo, es muy complejo entender por qué nos sentimos como nos sentimos, concretamente, y también es muy complejo, bueno, sosteniendo la mirada de que el 99% de nuestras decisiones son irracionales. El que está acá porque cree que tomó la decisión de forma racional, recomiendo la lectura del libro Las trampas del deseo de Dan Ariely, y si no, que lo busquen en YouTube. Es un gran docente psicólogo donde desarrolla todo el concepto de la irracionalidad del ser humano en términos muy claros, experimentales, que eso es lo mejor. Hizo experimentos, mira acá, tomamos estas decisiones, creíamos que éramos racional, creemos que donamos órganos o no donamos órganos por temas racionales, creemos que estamos en esta clase por temas racionales, bueno, él viene a desmentir todo eso. Por lo tanto, lo que se trabaja es principalmente con el alfabetismo emocional, el alfabetismo de que los deportistas, muchos creen que son aemocionales, que empiecen a hacer el ejercicio de trabajar con el reconocimiento de la emoción. ¿A partir de qué? De preguntar, de preguntar, para generar un hábito donde el hipocampo esté obligado a buscar respuestas que nosotros estamos repitiendo constantemente y que hasta el momento no estaban teniendo respuesta. Queda mucho, pero lo dejamos así como con ganas. Como es un teaser todo esto, un teaser bastante largo. No sé, Mati, si está bien expresado, porque el teaser es más corto, un trailer. Es verdad que nos quedan muchos componentes para trabajar sobre la presión y muchos pragmatismo. La intención es la teoría, para entender después cómo aplicarla de forma correcta. Traté en estos 45 minutos de dar un gran pantallazo, pero que sirva las herramientas, no de, bueno, doy un pantallazo y no sirve. Eso para mí era lo más importante. El nombre del último libro, bueno, sí, dejo el autor, Juan, esto es importante. Acá, a mí, de los mejores autores que encontré en mi vida, mi top 10
Este es, creo que top 5 de los mejores autores de la psicología. Dicho esto, cerrando este encuentro, después me dicen, nos hacen llegar qué les pareció, cómo fue, cómo lo sintieron. Va a estar grabado por si algo se perdieron, pero por lo menos trabajamos un componente exacto, o por lo menos dos. Y no me quiero olvidar, quiero compartir esta gran imagen, acá me muestra, porque no sé si saben o no saben, pero me parece importante. Dardo sabe seguro, porque ya está, Dardo Schmidt, ya sé que estás. Después de este reconocimiento facial, acá está la imagen, que el jueves no, martes. El jueves no sé qué estoy pensando. Mi inconsciente no sé qué estaba pensando, pero el martes que viene vamos a empezar una especialización. Veníamos haciéndolo ya hace, creo que somos los primeros, Mati, decime si es así, los primeros en tener el aval internacional acá, de coaching deportivo. Sí, Eh, sí, es así. es así, los primeros, y haberlo desarrollado. Y después el desafío de la especialización, nosotros lo estábamos haciendo de forma asincrónica, ahora lo hacemos sincrónica porque sabemos que hay distintos tipos de aprendizaje, no a todo el mundo le gusta verme en un video o vernos a nosotros en video, queremos estar martes a tal hora, y los que no puedan estar en esa hora y quieran sumarse y ver los videos y seguirlo en vivo, también pueden estar. La intención es bajar todo el contenido a ejemplos prácticos de si alguno participa, por ejemplo, no sé, digo, vamos a suponer, María va a participar, Mariana, que está al lado mío, está acompañando las inscripciones, María va a participar, y dice, bueno, yo quiero esto bajarlo a partir del deporte, y la idea es poder ir acompañando las clases con la teoría, marco teórico, y bajarlo lo máximo a la práctica, es el desafío que siempre tengo de poder segmentarlo lo mejor posible.